Hola gente, voy a comenzar a hacer una serie de vídeos en los que voy a ir analizando toda la obra de Ocelot. Voy a ir canción por canción, desde las últimas que hizo hasta las primeras, porque creo que realmente el legado que ha dejado se merece un buen análisis para sacar todo el jugo que tenía su obra. Te puedes encontrar muchos comentarios por ahí que dicen que no entienden muchas de las referencias que él hacía. Así que voy a intentar aportar mi granito de arena a modo de homenaje de este genio. Deciros que esto, más que una reacción como se suelen hacer por YouTube, es un análisis. Así que voy a estar parando casi en cada párrafo para ir analizando el trasfondo que está diciendo ahí. Y no voy a escatimar en tiempo. Si me tengo que tirar el día entero aquí hablando sobre una canción, me lo voy a tirar. Espero que no os moleste que vaya cortando la canción y bueno, os recomiendo que os sentéis tranquilamente con un café, os pongáis los cascos auriculares y vayáis y os pongáis la canción, que la voy a dejar aquí en la descripción, y una vez que la hayáis escuchado, pues volváis aquí y comenzamos a analizarla. Así como resumen, deciros que Ocelot hacía una mezcla bastante compleja de física, de filosofía, de lírica, de sociología, de metafísica. Y bueno, es como una introspección constante de sí mismo y del universo en general, vaya. Son canciones que se da mucho a la reflexión. Empiezas a escuchar sus canciones y ya solo quedándote con la superficie ya alucinas. Pero luego ya, si te paras a pensar en cada frase, te encuentras algunas que te explota la cabeza al ver que tienen muchísimas lecturas, hasta el punto que después de años escuchando algunas de sus canciones, aún hay cosas que me sorprende descubrir y piensa cómo no me había dado cuenta de esto antes, de esa doble intención en una frase, ¿sabes? Porque esto es constante, ocurre todo el rato. Vaya, que no usaba lo primero que escribía, eso seguro. Todo su trabajo está bien macerado y repensado todo. Y encima, a nivel artístico, sabía darle importancia a sus palabras sobre la melodía, sabía fluir bien sobre ella. Así que vaya, en general todo acompaña. Bien, me voy a poner la cámara. Ahí está puesta ya. Vale. Estos días me puse a desempolvar mis discos duros viejos y saqué todas las canciones y demás que tenía de Ocelot. Hice una recopilación de toda su obra, por orden de las últimas que hizo hasta las primeras, desde que era más pequeño y demás. Y realmente es un artista que se ve mucho la evolución de su obra y de su pensamiento también, porque todo acompaña. Se nota bastante que a lo largo de toda su vida trata los mismos temas, entre comillas, sobre la existencia, lo que es el ser humano, el universo, muchas preguntas que suelen ser temas principales en filosofía. Y se nota mucho la evolución de su idea a lo largo del tiempo. Y bueno, se nota en bastantes cosas, como por ejemplo como en los primeros temas, en su primera maqueta de Singularity, era como más reivindicativo, más rebelde, era más rap, era más crítica social, era más revolucionario, por así decirlo. Y como conforme van avanzando las maquetas hasta los últimos temas, incluso él mismo te explica por qué ya no es tan revolucionario, porque quizás está viendo el prisma ya con otros ojos, desde otra perspectiva diferente, ya entendiendo un poco más cómo funcionan las personas, la sociedad y el mundo en general que les rodea. Bien, vamos a ir comenzando. El primer tema que vamos a ver es este, se llama Comiendo sin hambre, durmiendo sin sueño y follando sin ganas. Es de el tema 4 de la última maqueta que estaba haciendo, el último tema que hizo. De su maqueta El hombre de masa cero. Hombre, ya un poco, viendo el título, puedes hacerte una idea más o menos de lo que va a hacer referencia, de los temas que van a estar dando vuelta alrededor de esta canción. Comer sin hambre, dormir sin sueño, follar sin ganas. Es un poco la contraposición de lo que puede llevar a veces la dualidad del ser humano, de algunos extremos que podemos llegar realmente. De cómo cuando optimizas los recursos llegas a tener un bien fundamental como es estar alimentado, que eso es algo primario. Como te sobra ya, porque has organizado los recursos y las has optimizado de tal forma que te sobran,
llega a crear una desigualdad entre partes del mundo que están sobrealimentadas y otras que realmente le falta alimento, y son un problema de gestión realmente. Pues aquí está criticando un poco eso, me imagino, comiendo sin hambre. Es que llega un punto que es que comes ya por comer, aunque no tengas hambre, porque es que tienes comida y la has convertido en una especie de ritual de tu día a día en esta sociedad. A esta hora tengo que ir a trabajar, a esta hora tengo que comer, a esta hora tengo que ir, yo qué sé, al gimnasio, ¿sabes? No sé si me entiendes. Y después ya durmiendo sin sueño, pues es un poco lo mismo. Ya yo creo que esto también hace un poco relación a una canción que tiene, que veremos dentro de un tiempo, que es Ocelot, que es esta, que tiene con el Sone, que la verdad es que es un temazo. A mí me gusta mucho este tema, y bueno, ya lo veremos en un futuro, y yo creo que hace también un poco relación a esto. Y luego Follando sin ganas, yo creo que también se refiere un poco a que hasta incluso lo bueno, cuando llega a saturarse y a perder el enfoque y pierdes la perspectiva sobre disfrutar de algunas cosas y lo saturas simplemente porque crees que es tu meta, pues dejas de disfrutarlo o dejas de tener ganas de eso. Yo creo que todo esto al final llega a la conclusión de que es hacer por hacer, que hemos perdido de vista un poco las necesidades primarias, lo que es el bienestar, lo que es ser feliz, y al final lo hemos convertido en un poco hemos mecanizado ese proceso. Y esto es un poco un toque de atención para que recordemos de verdad lo que es el bienestar, lo que es estar feliz y para qué son las cosas. O sea, para qué es dormir, para qué sirve comer y para qué sirve follar, entre comillas. Me imagino que no por tema de reproducción, sino por tema afectivo y por lo que las relaciones sociales y los lazos que se crean cuando hace esto. Bueno, me dejo ya de historias con el título y vamos a empezar con la canción. Por cierto, deciros que tengo aquí, me he buscado la letra y así podemos analizarla mejor viéndola por escrito. Venga, vamos a ello. Aprendimos la magia del fuego, el poder de las armas, el moldeaje del mundo, y prendimos la llama del ego, la ambición en las almas, la obsesión del consumo. Pero antes, en un segundo. Vale. Pues bien, en este primer párrafo de introducción yo creo que ya comienza a meter la idea que se intuye con el título. Hace un recorrido de lo que es la humanidad desde su inicio hasta el día de hoy en día. Desde la época que estábamos en las cavernas hasta la época del consumismo actual. Aprendimos la magia del fuego, está haciendo referencia a cuando los primeros ingenios del ser humano, de que descubrió el fuego y demás, dio un salto al poder que daba la arma respecto a los demás para poder conseguir más recursos, el moldeaje del mundo, ya cuando tienes conocimiento de lo que te rodea, pues puedes moldearlo a tu favor. Prendimos la llama del ego, bueno, esto ha sido siempre la historia en las sociedades. La ambición de la alma, pues esto es un poco ya relacionado con el ego y todos los problemas que conlleva esa individualidad respecto a la sociedad. Y esta individualidad y demás ya creo que llega a la obsesión del consumo. Claro, la obsesión del consumo hace una crítica un poco a lo que tenemos hoy en día, que ya hemos superado todo esto y hemos llegado a un punto en el que el mantra es tener todos los recursos posibles porque son de fácil acceso, y hemos llegado a un punto en que casi no lo valoramos y se ha convertido en una obsesión de tener por tener, y yo creo que la reflexión va por ahí. Entonces, primero nos muestra un poco desde que estábamos en las cavernas que lo importante era el fuego y demás para estar con un mínimo de bienestar primario, de no pasar frío y poder cocinar y demás, a lo que es la obsesión del consumo de hoy en día. Esto es un poco el resumen del humano en 4 párrafos rápidos. Pero aquí dice, pero antes, porque ahora va a introducir algo más fundamental aún, que está por encima de todo esto que ha comentado, para quitarle importancia a todo lo que es el ser humano en esta ecuación, por así decirlo.
En un segundo se unen tiempo y espacio y el universo brota. Se unen dos núcleos de átomos y una estrella explota, que forman mineral, que forma sal, que forma rocas, que se atraen y se calientan cada vez que chocan, hasta ser magma desprendiendo vapores que flotan y que en el cielo se condensan formándose gotas, y en ese mar una molécula se une a otra. En fin, el resto de la historia lo sabéis de sobra. Vale. Pues aquí, como ya estáis viendo, en un segundo se unen tiempo y espacio y el universo brota. Aquí está haciendo referencia al Big Bang, o sea, a la creación del universo. ¿Esto qué conlleva? Que primero ha contado la historia del humano como dándonos importancia a nosotros mismos, pero te para un poco el carro y te dice, oye, antes de nosotros hay algo más fundamental. El propio universo es el que pone aquí las reglas. Y entonces ahora te va a explicar un poco un resumen desde los inicios, de cómo se creó todo hasta nosotros. Que ya lo dice aquí, de que nosotros ya, el fin de la historia ya lo sabéis de sobra. Pues bien, en un segundo se unen tiempo y espacio y el universo brota. Se unen dos núcleos de átomos y una estrella explota, claro. Cuando no había nada, de pronto, por una fluctuación cuántica, se creó lo que se conoce como el Big Bang, que realmente la gente siempre se lo imagina como una explosión y realmente no tuvo nada que ver con eso. Simplemente por una fluctuación cuántica que puede ocurrir estadísticamente, según las leyes de la cuántica, de la física cuántica, pues surgió lo que es el inicio del universo. Pues bien, una millonésima de tiempo después de que esta fluctuación sucediera, o sea, un 0,3201 segundos, o sea, imaginaros, es una cantidad de tiempo ridícula, es algo que nuestro cerebro no es capaz ni de procesar, pues sucedió lo que se conoce como la inflación cósmica, que es que en ese tiempo, justo después del Big Bang, de pronto se expandió todo el universo. O sea, de no haber nada, pasó a haber lo que podrían ser como 10 años luz de universo, de golpe. Es como que... Mira, vosotros pensáis que hay ciertas constantes en el universo que son fijas, y la velocidad de la luz es una de ellas. Es la cosa más veloz a la que puede ir algo en el universo. Incluso la información no puede viajar más rápido que esto. La luz no puede viajar más rápido que esto. Y es una constante que sí o sí se respeta en todo. Pues bien, la velocidad de la luz, que es a la máxima velocidad que puede ir algo, va a 300.000 kilómetros por segundo. Imaginaros que cada segundo que pasa recorres 300.000 kilómetros. O sea, 300.000, 300.000, 300.000, 300.000. O sea, es una brutalidad. Que solo en 4 segundos es que ya se me pierden los números en la cabeza. Pues bien, la inflación hizo que de no haber nada, el universo creciera hasta unos 11 años luz de distancia. ¿Qué es un año luz? Es la distancia que recorre la luz en un año. Si hemos dicho que en un segundo recorre 300.000 kilómetros, imaginaros si os dejáis un año recorriendo en línea recta a la velocidad de la luz algo. ¿Cuántos millones de kilómetros puede ser eso? O sea, la cabeza humana no es ni capaz de imaginárselo. Pues bien, eso, pero 11 años. 11 años de la luz sin parar moviéndose hacia una dirección. Es algo que de verdad te explota la cabeza. Y esto es justo lo que dice aquí. En un segundo se unen tiempo y espacio y el universo brota. Pues del tiempo y el espacio, de una fluctuación cuántica, se genera el Big Bang y justo ahí el universo brota con la inflación. Y eso pasa en menos de un segundo. En menos de un segundo se crearon 11 años luz de universo. Es una brutalidad. Y bueno, esa expansión hoy en día sigue activa. O sea, el universo se sigue expandiendo desde entonces, nunca ha parado. Después ya se frenó y fue más lentamente, pero sigue hoy día esa expansión. Bueno, ahora dicen, se unen dos núcleos de átomos y una estrella explota. Vale,
Después de la inflación ya pasaron cosas más complejas, que me puedo tirar aquí el día hablando, de gases que no dejan escapar la luz, después el universo se va enfriando y ya se van creando moléculas más complejas. Bueno, el caso es que al final el primer elemento que se creó fue el hidrógeno, porque es el más simple de todos. Si miráis una tabla periódica, mirad esta, la primera que he pillado. Esto es lo que compone el universo, no hay más. Esto que aparece aquí es con lo que está construido todo el universo. Mires donde mires. Tanto tú, como los animales, como las plantas, como el agua, como las piedras, como los gases, el universo entero. Mira a donde mires, a la galaxia de al lado o a la galaxia que está a 100.000 años luz. Todo eso está construido con esto de aquí. Y si os fijáis, están organizadas con este numerito de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que a grandes rasgos representa el número de protones que hay en el núcleo de ese elemento. Como ya sabéis, los átomos son un núcleo que está lleno de protones y de neutrones y alrededor hay orbitando electrones. Pues bien, ¿qué es lo que dice en la naturaleza si eres un elemento o eres otro? Pues a grandes rasgos es el número de protones que haya en tu núcleo. Si hay un protón, eres hidrógeno, 1. Si tienes 2 protones, eres helio. Si tienes 3, litio. Si tienes 4, berilio. Si tienes 5, boro. Pues esto es así de simple. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se creó el universo y se empezaron a crear moléculas, partículas más complejas, pues la primera que se creó fue la más simple de todas, el hidrógeno, que tiene un protón en su núcleo. Pero ¿qué es lo que ocurre con toda la temperatura y energía que había ahí de los hidrógenos chocándose entre sí, ahí apretujados? Pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues fusión nuclear. La fusión nuclear, al fin y al cabo, que es fusionar núcleos de átomos. Si tú fusionas, por ejemplo, dos hidrógenos que tienen un protón y otro protón, te quedan 2 protones. Entonces, si fusionas 2 hidrógenos, te crea helio. Pues bien, al final esto es así. Se van haciendo fusiones nucleares y van generando otros elementos. Y así es como se crearon, que es lo que comenta aquí. Se unen 2 núcleos de átomos y una estrella explota. Bien. Cuando se crearon las estrellas, precisamente fue por esto, porque ya se empezaron a crear gases como el hidrógeno y demás, y la propia atracción gravitatoria de esos gases hicieron que se fueran acumulando en grandes masas de hidrógeno, que al fin y al cabo eso son estrellas. Pero claro, todo eso empieza a concentrar energía, tanto gravitatoria como termonuclear, porque claro, todo ese hidrógeno acumulado tiene una atracción gravitatoria, porque tiene una masa, y entonces eso se empieza a compactar de la misma gravedad. Y en su núcleo se estarían desarrollando lo que se conoce como fusión. Ahí ya se estarían creando en el núcleo de la estrella otros gases como el helio que ya hemos comentado. Se estarían fusionando los hidrógenos y estarían echando helio y bueno, y energía en general. Pues bien, una estrella al final es un equilibrio de en su núcleo fusiones nucleares que echan cosas hacia afuera, hacen una fuerza hacia afuera y una energía gravitatoria de todo el gas que hay alrededor empujando hacia adentro. Entonces se mantiene un equilibrio del núcleo echa para afuera y los gases echan para adentro. Y eso es un equilibrio. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando una estrella a lo largo del tiempo consume todo su combustible de hidrógeno, del núcleo? Pues que llega un punto en que la energía que expulsa hacia afuera es menor que la atracción gravitatoria de toda su masa. Entonces colapsa y se hunde hacia adentro. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Pues lo que pone aquí, una estrella explota. Esto a lo que se refiere. Dos núcleos, se unen 2 núcleos de átomos, que se referirá a los 2 últimos núcleos de átomos de una estrella, que va a hacer que se desestabilice. En cuanto a esos 2 núcleos de átomos de hidrógeno, por ejemplo, se fusionen, va a hacer que el tirón termonuclear que tiene en su núcleo no sea suficientemente fuerte para sostener a la estrella y va a explotar. ¿Qué es lo que ocurre cuando explota una estrella? Que se forman materiales con más protones, mucho más pesados.
O sea, se pueden crear hasta hierro, platino, oro. Entonces eso es a lo que se refiere aquí ahora. Se forman mineral, se forman sal, se forman roca, se forman materiales más pesados. Porque es que hay la energía suficiente para que se hagan más fusiones a materiales más más pesados, como comento. Ya el hierro y cosas así, ¿sabes? Y aquí prácticamente con las explosiones de estrellas cuando se crean el material para crear los planetas, por así decirlo. Por eso se dice que somos hijos de las estrellas y venimos de ahí tal y cual. Y bueno, esto ya es un cúmulo de estos minerales que salen cuando explotan las estrellas, que se forman sales y rocas, se quedan esparcidas por el universo y al final la atracción gravitatoria de esas rocas se enganchan en algún campo gravitatorio y se empiezan a unir, se forman cúmulos y ya cuando se empiezan a crear los planetas rocosos, por ejemplo. Y esas rocas también atraen gases y se pueden crear también planetas gaseosos y bueno, mil movidas. El resumen es que esto es súper complejo, pero el resumen es este, que con la explosión de las estrellas se forman materiales más pesados, como ya he dicho, el oro y demás. Esto ya es curioso, por ejemplo, la mayoría del oro que usamos en la Tierra, que usamos los humanos, no es oro que sea de la Tierra, porque el oro de la Tierra se creó a los inicios de la Tierra, pero el oro es muy pesado, entonces se hunde. Tú, por ejemplo, vas a un río y para encontrar oro tienes que rebuscar en el fondo y tienes que limpiar la arena y demás porque siempre se va a lo más profundo. Pues cuando se creó la Tierra y era una masa uniforme de materia incandescente, el oro se fue más hacia el núcleo. Entonces, todo el oro que haya en la Tierra de forma primigenia está en el núcleo. Todo el oro que usamos los humanos hoy en día, bueno, la gran mayoría viene de meteoritos, a lo largo de millones de años cayendo meteoritos con partes de oro, y es lo que se ha quedado en la superficie, cuando ya estaba más fría la Tierra. Pues bueno, y eso ya hace referencia aquí, cuando se crean los minerales, las sal y las rocas, se atraen por su propia atracción gravitatoria, y al atraer pues chocan, se calientan, porque eso es como todo, cuando tú golpeas algo, estás moviendo sus partículas, y al mover las partículas las estás calentando, porque al final el calor es el movimiento de una partícula. Una partícula que está parada está fría, si la empiezas a mover se empieza a calentar. Si tú metes algo en el microondas que está frío, está parado, se mueve muy poco y le empiezas a golpear con microondas y lo empiezas a mover. Esas microondas hacen que se muevan sus partículas, lo que está haciendo es calentarlo, sin más. ¿Qué es lo que pasa cuando esta partícula que se está moviendo, que está caliente, la sacas, por ejemplo, del microondas? Pues que el aire está en contacto con esta partícula, el aire está más frío, o sea que está más parado, choca con esta partícula que está en movimiento y le pasa ese movimiento, esa inercia. Entonces pierde energía de movimiento esta para dársela a esta y al final se empiezan a compensar y entra en lo que una de las leyes de la termodinámica dice que es el equilibrio térmico. Al final, los dos cuerpos que están en contacto se traspasan energía uno a otro hasta llegar a un equilibrio. Por eso la comida se está enfriando si la sacas del microondas, porque el aire le está robando energía, se la está llevando y la está parando. Pues eso igual, si cuando se crearon de la explosión de estrellas rocas y demás y se chocaban de la atracción gravitatoria que tenían, pues eso se estaban sus partículas moviendo, se calentaban, se fusionaban, fueron atrayendo más, se creó un cúmulo de rocas, de minerales, de metales, de todo, que es lo que se empezó a crear como un planeta. Eso ya luego se fue enfriando y demás. Bueno, vamos a seguir escuchando, para que veáis que en solo 2 párrafos todo lo que tuvo que pensar Ocelot para escribir esto. Y encima con un fundamento. Y además, si te fijas, aparte de todo esto, es hábil incluso para manejar un mismo concepto para hablar de distintas cosas. Se está siempre jugando con el mismo juego de palabras. Aprendimos la magia del fuego, prendimos la llama del ego. Siempre está jugando con el mismo concepto del fuego. Y la verdad es que eso también le da un punto en la lírica y en lo que está representando.
Y bueno, una vez que ya se creó toda la bola de roca, pues ya empezaron lo que son los volcanes, las capas de arriba se empezaron a enfriar, pero las internas siguieron calientes, ya se crearon los volcanes, se fue depositando cada vez más superficie fría, las placas tectónicas, esos volcanes empezaron a echar vapores y gases a la atmósfera. Y bueno, gracias a que los metales más pesados se van hacia el núcleo de la Tierra, al tener metales en el núcleo es como se genera una especie de electroimán natural que hace que tengamos un campo magnético alrededor de la Tierra. Y cuando los volcanes echan esos gases y se quedan atrapados por la atracción gravitatoria de la Tierra a modo de atmósfera, rayos solares y radiación ultravioleta y demás no se cargan nuestra atmósfera gracias a una protección que esos metales del núcleo nos dan, porque crean un campo magnético alrededor que nos apantalla, por así decirlo. Entonces hacen que no se nos joda la atmósfera. Hay otros planetas que no tienen esta capa magnética, por ejemplo Marte, y su atmósfera es nula, o sea, se le escapa todo, todos los gases que hay en Marte se escapan al espacio. Nosotros, gracias a Dios, tenemos esa protección. Y bueno, una vez que los vapores de volcanes y demás procesos geológicos que generaban vapores se empiezan a crear la atmósfera, pues esos gases que se quedan en el cielo, pues cuando baja la temperatura se empiezan a condensar, el vapor de agua que hubiera en la atmósfera, que ya se había creado, porque se había creado oxígeno, se había creado hidrógeno desde las estrellas, pues empiezan a condensarse en forma de gotas, empiezan a llover, se empiezan a crear los mares y bueno, ya lo que se llama como la sopa primigenia. Se empiezan con el paso de los siglos, incluso se piensa como teoría, porque se han encontrado bastante materia orgánica en meteoritos que tiene cierta parte de panspermia, de que vinieron meteoritos con cierta materia orgánica que caían en los mares y eso también fomentaba mucho a crear esa sopa de biológica, no, de orgánica, por así decirlo, que dio a lo que eran las primeras moléculas simples en los océanos, que se sabe que se crearon en los océanos las primeras moléculas simples. Y bueno, esto de la panspermia es simplemente una teoría, no está comprobada, pero hay bastantes indicios. Aparte de que ya teníamos los materiales suficientes y las condiciones en el planeta Tierra, por ejemplo, para que esto se diera. Y bueno, una molécula, como dice aquí, una cosa se une a otra, se empiezan a unir entre sí, se empiezan a hacer más complejas gracias a la evolución, que la verdad es que es un poco triste, pero la evolución al final se basa sobre la muerte de los individuos menos aptos para adaptarse. O sea, el ADN que se traspasa es el que se ha sabido adaptar. Pues eso pasa incluso con las células simples y los bichos más simplones. Si no te adaptas, te mueres, tu ADN no se reproduce. Pues esto es como todo. Al final, eso fue las propias leyes naturales fue moldeando con la selección natural esas moléculas para que cada vez fueran más complejas y al cabo de millones y millones de años pues una cosa llevó a la otra y bueno, el resto de la historia lo sabéis de sobra. Pues nada, de esas moléculas se crearon plantas, animales y ya pues salimos nosotros, que hace ya un poco de vuelta a referencia al primer párrafo. Que el primer párrafo le daba como mucha importancia a cómo hemos llegado desde que éramos las cuevas con nuestras necesidades primarias al consumismo de hoy en día, le quita importancia diciendo que antes de todo eso, mira lo que ha ocurrido, toda la inmensidad del universo, de lo complejo que ha ocurrido durante millones de años para llegar a lo que somos hoy en día. Bueno, vamos a continuar. No se puede dar sin acabar quitando. Por eso lo justo es un plato al gusto de cada bando. Solo si entendemos que en cada acto de creación va implícita la destrucción, quizás nos acabemos perdonando. No somos ni menos naturales ni más complejos, ni hay nada más artificial que la idea de serlo, nada más artificial que los conceptos o el intento de cortar el universo en fragmentos para entenderlo. Vale, a ver. No se puede dar sin acabar quitando, por eso lo justo es un plato al gusto de cada bando. Y eso realmente es cierto. Según desde la perspectiva que lo mires,
siempre que coges algo, la materia ni siquiera ni se destruye. O sea, la materia es la que es. Y tú esos recursos tienes que usarlos bien o optimizarlo todo lo posible para tu finalidad. Si tú coges algo, se lo estás quitando a alguien. Por ejemplo, yo qué sé, un ejemplo tonto, tú coges una manzana y se la das a alguien, se la estás quitando a un árbol. Pero claro, si tú lo piensas, por eso lo justo es un plato al gusto de cada bando. Ese árbol ha creado ese fruto para que lo cojan, porque dentro va su semilla con su ADN, que su finalidad al final es propagarse. Entonces, coge, le quitas la manzana al árbol para que se la coma otra persona. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando vaya al baño y expulse los restos de esa manzana, sobre todo los animales, echarán desechos junto a las semillas. O sea, están abonando el propio código genético de un nuevo árbol. Al final eso es, entre comillas, la finalidad del árbol. Así que está dando un plato al gusto de cada bando. El árbol se sale con la suya porque su fruto y su ADN se va a propagar. Y la persona está a gusto porque ha cogido ciertos nutrientes de ese árbol. A esto yo creo que es a lo que se refiere. Y bueno, esto también se puede llevar un poco a las relaciones humanas, al comercio, de que si yo te doy, o al trueque, que si yo te doy algo, que tú también me des algo que sea equivalente, que los dos estemos satisfechos. Así un poco el equilibrio se mantiene. Solo si entendemos que en cada acto de creación va implícita la destrucción, quizás nos acabemos perdonando. Pues es que es lo mismo. O sea, desde el principio de la historia del Big Bang ya he dicho que cuando las estrellas mueren es cuando se crea todo, por ejemplo. Ya partiendo de ahí, pues tienes que destruir algo para crear. Tienes que reutilizar materia prima para construir otras cosas, por ejemplo. En esta parte dicen, no somos ni menos naturales ni más complejos, ni hay nada más artificial que la idea de serlo. Esto realmente es algo que yo comparto, porque somos animales. Los seres humanos somos animales. No nos diferencia lo único que nos diferencia realmente es que estamos especializados en adaptarnos a la perfección y que somos muy inteligentes para darnos cuenta de esto. Pero realmente no somos menos naturales en lo que solemos hacer. O sea, yo siempre suelo decirle a la gente que si tú vas a un bosque que no haya nada construido ni nada, y mira alrededor y dices, ¿todo esto es natural? ¿Todo es natural? Y la gente puede decir que sí, pero es que realmente si tú te fijas en los árboles hay nidos de pájaros, y al fin y al cabo un nido de pájaro ¿qué es? Un animal ha cogido materia prima y le ha dado un orden y cierta forma para crear su casa. O sea, eso es natural. Ese pájaro ha cogido materia prima y ha fabricado algo, su casa. ¿No es al fin y al cabo lo mismo que mi casa? He cogido materia prima y la he ordenado de tal forma para una necesidad. He creado mi casa. O sea, no estoy haciendo nada diferente que no hagan ya los animales. Los castores hacen presas. ¿Una presa hecha por un castor es natural o no? ¿O es artificial? ¿O un hormiguero? ¿Un hormiguero es artificial? La ha hecho un animal también. Pues bien, a esto es a lo que me refiero. El ser humano está haciendo lo mismo que cualquier otro animal, solo que lo optimiza todo mucho más porque ha comprendido cómo funciona la naturaleza y la usa a su favor. Yo siempre pienso, el ser humano debería extinguirse, que mira, es malvado, tal y cual. Y realmente yo tengo una visión un poco más positiva de esto. Sí que es verdad que tenemos cierta responsabilidad respecto a otros animales simplemente por la percepción de existencia que tenemos y nuestro raciocinio, de que nos damos cuenta de las cosas, cuando otros animales no. Yo me podría quejar que la vaca contamina mucho con sus peos y demás, y puede hacer un cambio climático. O que la alga, hace muchos años, hizo ya un cambio climático. El oxígeno no es natural del planeta, no era lo común. Pero claro, hubo una alga en los océanos que empezaron a echar oxígeno, creó un cambio climático de la hostia y murieron muchísimas especies. Hubo aquí la hostia de cambio en la Tierra y se cargó todo. Pero a raíz de ahí, de ese cambio de oxígeno en la atmósfera, surgieron nuevas cosas y surgimos nosotros, por ejemplo. Esas algas no eran conscientes de ello.
Ahora, si nosotros estamos haciendo algo parecido, contaminando con gases, y somos conscientes, sí que debería estar en nuestra mano hacer algo, pero no es menos natural que lo que ya hacía la vaca. Por lo menos a mí, o la alga, yo lo veo así. Y eso dicen que es que los seres humanos son unos cabrones, y eso no es verdad. Somos animales, si es que todos los animales son iguales. Tú puedes mirar, por ejemplo, un delfín, y el delfín dice, ah, mira qué bonito, que no hace daño a nadie. Tú realmente te pones a investigar a los delfines y se han visto comportamientos de que van en manada delfines a violar a hembras y después se cargan al hijo que tienen para volver a ponerla en celo. O van en grupo y matan a palos a bebés de foca por simple diversión, sin ninguna utilidad. Eso, ahora tú cambias a los delfines por los humanos. Pensarías que es una brutalidad ir en grupo por gusto a palear a bebés. Y es que no... O eso, lo de violar en grupo a alguien y después matar al bebé para que se vuelva a poner en celo, cosas así. Son animales, pero es que nosotros también lo somos. La única diferencia es que somos seres sociales y hemos aprendido que no es ventajoso hacer eso. Somos inteligentes, tenemos empatía. Pues esas cosas no tienen sentido hacerlas. Pero somos animales. Y no es menos natural lo que nosotros hacemos. También tenéis que entender que esto es lo que compone el universo. H2O es agua. Es la unión de un hidrógeno con dos oxígenos. Y eso se crea una molécula más compleja que llamamos agua. Pues bien, una molécula de agua sintetizada en un laboratorio, sacada de otro lado, es exactamente igual que una molécula de agua sacada de un río. No es ni menos natural ni más natural, es H2O. Para la naturaleza no hay distinción ahí, es H2O. Va a interactuar con todo lo demás de la misma forma. Entonces, ¿por qué si cojo H2O de un laboratorio o cojo H2O de un río, el del río es agua natural, pero el del laboratorio no? A ver, lo he llevado un poco al absurdo. Está claro que, por ejemplo, en el río llevará ciertos minerales que ha ido recogiendo conforme ha ido bajando para abajo, en contacto con la sal y con las rocas. Pero bueno, que también le puede echar esas sales al agua que ha sacado del laboratorio y conseguiría exactamente lo mismo. O coge agua del río y coge agua del laboratorio y la destilas, por ejemplo. Quedaría idéntico. Idéntico, no habría diferencia, nadie podría diferenciar. Venga, dime qué agua le ha cogido del río y qué agua le ha cogido del laboratorio. Y sería imposible de diferenciar, porque una molécula es una molécula. Pues eso yo creo que es lo que hace referencia aquí. No somos ni menos naturales ni más complejos. O sea, somos igual de naturales que cualquier otro animal y igual de complejos. A grandes rasgos, solo que nos hemos especializado en ciertas cosas. Ni hay nada más artificial que la idea de serlo. Eso es que la idea de lo que es o no artificial es una idea humana. En realidad no existe eso. Incluso es complicado plantar las barreras de decir esto es artificial y esto no. Porque ya he comentado, un nido de pájaro es artificial. ¿Y por qué? ¿Por qué mi casa sí lo es? Nada más artificial que los conceptos o el intento de cortar el universo en fragmentos para entenderlo. Claro. O sea, usa un poco la ironía. Si me estás diciendo que todo eso es artificial, entonces la curiosidad humana es artificial. Cuando es mentira, no hay nada más natural que la curiosidad humana y el querer mejorar y optimizar todo lo que tenemos. Para eso tenemos nuestra inteligencia. O sea, es algo natural el querer explorar. Siempre hemos sido exploradores. La misma curiosidad es algo que viene intrínseco dentro del ser humano. Entonces, si eso es natural, la curiosidad, entonces aquí está usando el juego de palabras y la ironía para decir que entonces no hay nada más artificial que los conceptos que hemos creado los humanos, el intento de darle explicación al universo, de fragmentarlo para entenderlo y demás. O sea, acotar problemas para ir entendiéndolo y tal. Bueno, vamos a seguir. Que no llevamos ni la mitad de la canción. Mi piel es una muralla con el mundo externo. Mis venas son caminos, mi cerebro es un gobierno. Esas células malignas fueron revolucionarias que intentaron derrocarlo, pero acabaron muriendo. Pero estamos ebulliendo de vida y te sientes sola. De hecho, ojalá nuestra especie actuara como esa flora de bacterias que te habitan, pero que se autocontrolan, porque saben que si una de ellas te mata, mueren todas.
Vale, aquí hace un poco la metáfora de comparar partes del cuerpo humano con creaciones humanas. O sea, creaciones sociales humanas. Por ejemplo, la piel la compara con una muralla. Por ejemplo, una ciudad que esté amurallada, si el ser humano fuera la ciudad, la piel es la muralla. Y realmente, en el cuerpo humano, la piel es una muralla. O sea, y además muy efectiva. Te regula la temperatura del cuerpo, hace que las bacterias no puedan entrar dentro, te protege los órganos, es una muralla, protege todo el interior del cuerpo de una forma muy efectiva. Entonces realmente la piel es una muralla con el mundo externo, con todos los peligros que hay afuera. O sea, por eso cuando las ciudades se amurallaban, te protegía de todos los demás, de otros pueblos, de animales, de todo lo que se te pueda ocurrir. Mis venas son caminos. Pues también, realmente las venas lo único que hacen es transportar cosas por el cuerpo. Por ejemplo, tú respiras, los pulmones se llenan de oxígeno y de ahí pasan al riego sanguíneo y el corazón crea un flujo que transporta de forma automática el oxígeno por todo el cuerpo a través de las venas. Y eso ya lo va distribuyendo por todas las células para que hagan la respiración celular y generen energía y tal y cual, y no se mueran. Entonces, al final las venas son caminos. Es como crear caminos entre zonas de una ciudad o en distintas ciudades para crear comercio e intercambiar cosas. Al fin y al cabo, para eso son los caminos. Por las venas es lo mismo. Las venas para redistribuir los recursos que haya en un sitio. Mi cerebro es un gobierno, pues también, a grandes rasgos, el cerebro es el que maneja las acciones del cuerpo. Entonces, al final, es lo que comenta aquí. Es como si fuera el gobierno que controla la ciudad o de lo que esté tratando en este punto concreto. Esas células malignas fueron revolucionarias que intentaron derrocarlo, pero acabaron muriendo. Claro, también hace un poco la metáfora de que entre todo el cuerpo habrá algunas células que son revolucionarias, que siempre se quieren dar la nota, que quieren salirse del tiesto y ir en contra de lo que está establecido y tal, del gobierno, que eso es como todo. Al final las relaciones humanas, cada uno de su padre y de su madre, y aunque tenemos cierto consenso de autorregularnos, al final siempre hay alguien que va a estar en contra y dando la nota, va a haber egos enfrentados, va a haber problemas. Pues esto al final es igual. Pero al final lo que es el Estado o el gobierno acaba autorregulándose, por así decirlo, y son ciclos en el que al final siempre se mantiene ahí. Pues eso, intentan derrocarlo, pero acaban muriendo por las propias defensas que tiene el cuerpo. Pero estamos ebulliendo de vida y te sientes sola. De hecho, ojalá nuestra especie actuara como una flora de bacterias que te habitan, pero que se autocontrolan porque saben que si una de ellas te mata, mueren todas. Bueno, pues esto también hace otra referencia a esto de lo típico de que una enfermedad bacteriana o de virus o algo así normalmente no es imposible o no suele tener nunca un 100% de mortalidad, porque es que no tendría sentido. Imagínate que un virus matara a toda la gente, un virus que genera una enfermedad matara a todo el mundo, pues al final no se transmitiría. Porque es que llega un cuerpo, lo mato, me ha dado tiempo a llegar a 3, mueren y esos 2 no le había dado tiempo a pasar el virus y este lo pasa uno más y ese también muere, ya se ha acabado. No se puede pasar más el virus, no se puede más replicar el código genético, aquí se acaba la historia de este virus. Por eso, por la propia evolución, están hechos para que no te maten siempre, sino que haya cierta variabilidad en las posibilidades de poder tener éxito en matar a un cuerpo y de que ese cuerpo se adapte a ese virus. O sea, que sea portador, pero que no lo mate. Eso es el sistema que tienen al final. O sea, tú eres portador y no te mata, pero puedes contagiar a otras personas que a lo mejor sí las pueden matar. Y de eso se trata al final, y de tener más efectividad en ese sentido. Por eso dicen que se autocontrolan para no ser muy agresivas. Si fueran muy agresivas, acabarían perdiendo a ellas.
Así que es un poco de estrategia que han conseguido por la propia selección natural, a base de prueba y error. Las que eran más agresivas se acabaron extinguiendo, porque no tenían cuerpo en lo que propagarse. Al final las que eran menos agresivas, que se autocontrolaban y que se quedaban en cuerpo como portadoras, se podían extender mucho más. Bueno, seguimos. Todos nacemos pluripotentes, células madre, todos los continentes fueron Pangea, pero al especializarnos perdimos componentes, nos hicimos competentes solo en alguna tarea. Yo no quiero estudiar un punto mientras todo se expande. ¡Qué absurdo! Contentarse así siendo el mundo tan grande, o lo absurdo es que esas ansias que tienes de ver el mundo no te dejen disfrutar ni el mundo que tienes delante. Vale. Todos nacemos pluripotentes, células madre. Todos los continentes fueron Pangea. Vale. Aquí está haciendo un juego de palabras en el que está diciendo que todos nacemos pluripotentes, que al final pluri es mucho y potentes pues es potencia, que tenemos como mucha potencia, como mucha habilidad para cualquier cosa, que nacemos como súper habilidosos para cualquier cosa, pero luego nos especializamos en cosas más concretas, como pone aquí, en alguna tarea. Pero está haciendo un juego de palabras porque pluripotente también es un tipo de célula madre. Son las células madres pluripotentes. Entonces está haciendo un juego de palabras. Después dicen que todos los continentes fueron Pangea. Pangea es el continente primigenio. Bueno, hubo otro antes, pero el anterior principalmente al que tenemos actualmente, a la distribución de los continentes, se llamaba Pangea. O sea, antes de que América, Europa y demás estuvieran separados, pues estuvieron juntos, ya debido a los movimientos tectónicos y a diversas movidas de la Tierra, pues se fueron separando hasta como estamos hoy en día. Pero antiguamente todos estaban juntos. Y yo creo que esto es un poco una metáfora de decir que todos partimos de lo mismo. Todos nacimos de la misma forma, con los mismos componentes y que todos nacemos pluripotentes, con las propias células madre y todo el rollo. Y que luego, conforme nacemos, nos vamos especializando en ciertas cosas a cambio de perder otras. Por eso dice que especializarnos perdiendo componentes que nos hicimos competentes solo en alguna tarea. Claro, es lo que digo. Yo a lo mejor puedo ser bueno de informático, de haciendo cacharreando, tal y cual. Y a lo mejor se me da muy mal, no sé, escribir, por ejemplo. O se me da muy mal cocinar, ¿sabes? Porque realmente no tenemos las prioridades para poder especializarnos en todo. Ni las prioridades, ni los recursos, ni nada. Y además el ser humano ha evolucionado justo para especializarse en hacer bien unas cosas. Y es muy fácil que se adapte a hacerlas muy bien. O sea, puede ser el mejor haciéndolas, pero solo esa cosa. Un ejemplo es que, por ejemplo, puedes ser un especialista en montar el monociclo. Puede ser tirarte años montando monociclo y sabes perfectamente montar el monociclo, que necesitas ciertos mecanismos de equilibrio, de mantener el centro de gravedad y todo eso. Una persona que nunca haya practicado eso le va a costar un montón, pero si lo practicas te puedes especializar en eso. Pero solo en eso. Si ahora te sacan de ese contexto y te ponen en algo similar que necesite cierto equilibrio, no te va a ser tan fácil. Por ejemplo, si te ponen a hacer, yo qué sé, slackline, que es las líneas estas de hacer equilibrismo y pasando por encima, pues a lo mejor no se te da tan bien, a pesar de lo que se te puede imaginar, que si llevas tantos años haciendo monociclo, deberías tener el desarrollado el equilibrio para hacer bien eso. Y no, realmente nos especializamos tanto en tareas concretas que no siempre se pueden extrapolar a otras cosas, aunque sean similares. Claro que tendrás ciertas habilidades que otros que no hayan hecho ninguna de las dos cosas no tengan, pero esto es así. Y al final es más efectivo, porque siendo seres sociales y que cada ser de esa sociedad se especialice en algo, colaborando conseguimos cosas más grandes. Si mi primo es carpintero y yo soy informático, si a mi primo se le rompe el ordenador, pues voy a estar yo gastando mi esfuerzo, mi energía vital, mis recursos y todo en mejorar para poder arreglarle bien el ordenador a mi primo. Y si a mí se me rompe la mesa, mi primo es el que está gastando sus recursos en aprender a arreglar esa mesa. No sé si me explico. Si yo intentara hacer las dos cosas, quizás me quedaba a medio camino de no saber bien cómo arreglar ese ordenador porque no estudié lo suficiente, porque estaba aprendiendo cómo cortar madera. No sé si me explico. Pues eso es más o menos lo que dice aquí.
Aunque realmente esto es un poco una excusa porque hoy en día tenemos los recursos para realmente nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje saber un poco de todo y realmente no hay ningún problema con eso. La verdad es mi forma de pensar. Yo soy una persona que me gusta de todo. Yo cuando me puse a estudiar tenía muchas dudas entre estudiar filosofía, estudiar informática, matemáticas, física, arte. Ya veis, es todo un poco mezcla, ¿sabes? Arte, filosofía, psicología, física, matemáticas, ¿qué relación tienen unas con otras? Pues realmente a mí me gusta más que el conocimiento sea como la Wikipedia, un árbol, que un enlace te lleva a otro y da igual que sea de ciencia, que sea de letras o... Eso da un poco igual. Al final el caso es aprender cosas y saber relacionarlas y ponerlas en práctica. Después dice, yo no quiero estudiar un punto mientras todo se expande. ¡Qué absurdo! Pues esto es un poco referencia al principio, en la introducción, cuando comentaba el inicio del universo con la inflación. La inflación ahí ya empezó a expandirse el universo y es eso, va tan rápido que nunca vamos a poder alcanzarlo. Hay zonas en el universo que aunque fuera a la velocidad de la luz no hay tiempo físico para llegar a ellas. O sea, estamos aislados en una cierta parte del universo que jamás vamos a poder salir de aquí, por muy rápido que vayamos, por lo menos en la teoría. Contentarse así siendo el mundo tan grande o lo absurdo que es esa ansia que tienes de ver el mundo. No te dejen disfrutar. Vale. Sí, esto es un poco comentando el típico refrán de que tienes que disfrutar del camino y no de la meta. Que al final te obsesionas tanto con algo que quieres conseguirlo pero no estás disfrutando mientras lo consigues y al final pierdes lo más importante que tienes, que es tu tiempo. Al final el tiempo es lo más valioso. No sé quién lo decía, que decía que el tiempo no es oro porque el oro no vale nada, el tiempo es vida. O sea, voy a buscar de quién era la referencia. Vale, José Luis San Pedro lo dijo. La verdad es que es una frase muy buena, porque es que es real. O sea, al final lo que hay que disfrutar es el camino y no el final. Tienes, o por lo menos ponerte metas, pero no a largo plazo, sino a corto plazo para disfrutar de que hoy o mañana voy a poder llegar a eso, ¿sabes? Y puedo disfrutarlo. No es algo que es tan grande que al final te está amargando por conseguirlo. No sé si me explico. Una persona que puede decir, yo quiero viajar mucho, quiero viajar a todos los países que pueda. Y empieza a viajar, voy a un sitio, está en ese sitio y ya está pensando en el siguiente, que ni siquiera está disfrutando de ese en el que está. Cuando va al siguiente ya está mirando, ¿a dónde voy a ir ahora a viajar? Y ni siquiera está disfrutando del viaje en sí. Pues ya digo, esto es un poco esa crítica. Que se está un poco frustrado por querer estudiar solo un punto insignificante en relación a lo inmenso que es el universo y que encima está en constante expansión y que jamás va a poder ver todo, ¿sabes? La chispa, la chesca, la llama, el bloque, el golpe, la esquina, la lana, el día, el hambre, la presa, la caja, la noche, su carne, su sangre, su grasa, el hilo, su pelo, la aguja, su hueso y más por frío que empatía meternos en su pellejo. Las historias, los ídolos, la gratitud, las súplicas, los golpes, ruido, ritmo, patrón, armonía, música, las manos, los pinceles, el viento, las paredes, las manchas, los garabatos, las formas que imitan seres, seguir a las manadas, huir de la escasez. La semilla en la tierra, el hogar por primera vez. Las bandas, las aldeas, las ciudades, los estados, las trifulcas, las batallas, las conquistas, los esclavos. Trabajar por consumir, consumir hasta olvidar que nuestro objetivo era tan simple como el bienestar. Vale, aquí volvemos un poco a la idea inicial de repasar un poco toda la historia del ser humano, pero ahora de forma más concreta. Ahora da mucho más detalles que cuando comenzó la canción. O sea, pero cuenta la historia con conceptos sueltos que van avanzando. Volvemos otra vez, por ejemplo, a las cavernas y dice: el choque, la chispa, la yesca, la magia del fuego, la llama. Vale, hace un poco la referencia de que chocando, por ejemplo, piedra, pues se crea una chispa, y poniendo una yesca, que es cualquier material así en seco que se pueda usar para quemar, pues se crea la llama. Una vez que tenemos fuego, pues con un bloque, golpeándolo, saltan esquirlas y se crea una lanza, que es un arma. Una vez que ya tenemos el arma, se hace de día y me entra hambre.
Entonces voy a buscar una presa para con el arma cazarla. Después se hace de noche y su carne, su sangre y su grasa la puedo cocinar en el fuego que he hecho antes. Es un poco la evolución de la necesidad. O sea, tengo hambre, tengo frío. ¿Qué hago? Voy a hacer fuego. Ahora tengo hambre, pero la comida se me escapa. ¿Qué hago? Voy a hacer herramientas para poder cazarla y poder comer. Entonces uso herramientas que son bastante versátiles para todas mis necesidades. Una vez que ya tenemos fuego y tenemos comida, pues si cuando voy de caza tengo frío, pues una vez que he cazado puedo aprovechar lo que he cazado. Puedo coger el hilo que hago con su pelo, una aguja que he hecho con su hueso y claro, con el pellejo de ese animal lo uso para crear ropa. Y a pesar de la empatía que puedo generar por haber matado a un animal, el frío, que es una necesidad primaria, el frío que yo siento y que sienten los míos, está por encima de la empatía que puedo sentir por ese animal, que le voy a dar un uso, que estoy aprovechando para mi beneficio y el de mi gente. Por eso dice que al final, cuando tú tienes unas necesidades básicas, eso está por encima de todo lo demás. La supervivencia de la especie, del individuo, está por encima de los demás. Eso es como todo, la necesidad al final es lo que tiene. O sea, aquí por ejemplo, un padre está viendo que su hijo está pasando hambre, que están en la miseria, que tienen frío, pues incluso es capaz de hacer cosas bastante feas a cambio de poder darle eso a su hijo o a él mismo. Pues esto más o menos cuenta eso. Que después de coger el animal, pues ya lo aprovecha, coge el hilo con su pelo, con su hueso hace una aguja y con su pellejo, a pesar de darte pena, pues te hace un abrigo. Y luego, una vez que ya estás bien, que tienes comida, que tienes calor, que tienes ropa, que ya tienes las necesidades primarias cubiertas, ya puedes desarrollar otras cosas como cosas más intelectuales y artísticas. La historia, que traen enseñanzas, que hacen que mejoren a su vez otras cosas, los ídolos, la gratitud, las súplicas, la música, los golpes, ruido, ritmo, crean patrones con armonía, música, ¿no ves? Una vez que ya estás bien, pues ya puedes socializar y crear lo que es arte y otras cosas que antes no te podías permitir porque tenías hambre y frío. O sea, tenías que hacer cosas por poder solucionar ese otro problema que es más primario. Y una vez que estás bien ya puedes desarrollar el intelecto, el arte y otras cosas. ¿No ves? Aquí sigue con lo mismo. Se crean ya los rituales, con las músicas, los ritmos, ya con las manos y haces pinceles y usas de lienzo las paredes, las manchas. Aquí yo creo que hace un poco referencia a las pinturas rupestres y demás. Haces garabatos con formas que imita seres, como cuando pintaban animales en las cuevas. Vale, aquí cambia ahora el tema. Claro, se dieron cuenta de que su comida al final dependía de las manadas, que cuando llegaban el frío se iban. Entonces ellos tenían que ser nómadas, tenían que ir a donde había comida. Entonces tenían que seguir a las manadas y huir de la escasez. Porque claro, estaban bien hasta que se quedan sin comida porque se va. Entonces ahí nos olvidamos otra vez de historia y tenemos otra vez que evitar lo primario, o sea, lo que es el hambre. Pero se dieron cuenta, debido a desarrollar esto justo de antes, la historia y el arte, el intelecto, pues empieza a darle vuelta y te das cuenta que hay semillas que puedes plantar en la tierra y tener alimento ahí siempre, sin tener que estar moviéndote constantemente. Y entonces ya se empieza a crear lo que se pone aquí, los primeros hogares. Se empiezan a hacer las tribus que no son nómadas y se quedan en sitios. Y ya se crean, pues eso, bandas tribales, se crean, de ahí evolucionan a las aldeas, a las ciudades, a los estados, ya los vas complicando todo mucho más. Y claro, cuando tú ya vas separando por regiones y demás, al final los recursos son limitados. Y siempre quieren mejorar el estado de tu parte. Cada uno barre para casa, entre comillas. Entonces ya empiezan las trifulcas, las batallas, las conquistas, los esclavos. Todo por controlar los recursos al final. Y bueno, al principio ya era lo que pone aquí. Trabajar por consumir. O sea, trabajar para poder vivir.
hemos pasado a consumir hasta olvidar que nuestro objetivo era tan simple como el bienestar. O sea, claro, ya hemos llegado a la era actual en el que no tenemos problemas con la gestión de recursos, por lo menos en muchos países, por lo menos los del primer mundo. Y claro, el consumir se ha hecho ya como algo que no tiene sentido, que no le damos importancia, cuando realmente hemos perdido un poco el objetivo de lo que es la vida, que al final es estar bien. Estar bien y tener las necesidades primarias cubiertas. Todo lo que haya a partir de ahí, de estar bien, ya un poco más innecesario. Y si aún más inteligente, fuerte y saludable, el hombre rico no era dichoso. Se tomaba una píldora que cambiaba su forma de percibir la realidad. Así que por primera vez en nuestra historia pudimos decir sin miramientos que el dinero daba la felicidad. Vale, pues siguiendo un poco con la idea del consumismo en el que no apreciamos las cosas ni los recursos, pues ya hace la reflexión de que cuanto más hemos sido inteligentes, más fuertes y saludables hemos estado, pues te das cuenta de que el hombre rico al final, y pone que el hombre rico se dio cuenta de que no era dichoso, porque quizás no se daba cuenta de lo que realmente era importante. Y bueno, yo creo que hace aquí alguna referencia, no sé exactamente a qué, si a Matrix o algo así con lo de la píldora, o con algún... Yo creo que sí, que tiene que ser algo así como para darse cuenta de verdad de lo que es importante, y pone que se tomó una píldora que cambiaba su forma de percibir la realidad, como que empieza a reflexionar sobre lo que es de verdad importante, y así por primera vez en nuestra historia pudimos decir sin miramientos que el dinero daba la felicidad. De esto se ha hablado mucho, y es como la típica frase de que el dinero no da la felicidad, pero yo prefiero llorar en un Ferrari, ¿sabes? Y bueno, hay muchos estudios sobre esto, y realmente el dinero da la felicidad, pero da la felicidad hasta que consigues un bienestar básico en el que vives bien. Ya a partir de ahí hacia arriba no influye en nada el dinero. Es más, puede ser hasta contraproducente. Y hay un montón de estudios que demuestran esto. Y yo creo que es a eso a lo que hace referencia aquí. O sea, tú si eres feliz viajando de vez en cuando, teniendo tus hobbies, comiendo con tu novia y siendo feliz, pues eso a lo mejor son X dinero. Pues con ese X dinero serías feliz y ese dinero te daría la felicidad. Pero tener más de ahí ya no te aporta nada. O sea, esta gente que lo único que hace es amasar millones y dinero y dinero y dinero y dinero sin valorar, y realmente después están vacíos y no son felices, yo creo que el problema lo tienen aquí. Que realmente el dinero da la felicidad, pero hasta que tienes el bienestar. Una vez que ya tienes bienestar, no te hace falta más dinero. Y un poco creo que toda la canción va tirando de este hilo, si os habéis dado cuenta. Y por cierto, una cosa que me he dado cuenta mirándolo ahora aquí escrito, que yo no me había dado cuenta hasta ahora, y eso que he escuchado la canción un montón de veces, es que si te fijas en los coros cuentan otra historia. Aprendimos la magia del fuego, el poder de la alma, el moldeaje del mundo, y prendimos la llama del ego, la ambición de la alma, la obsesión del consumo, unimos el poder de las mentes, creamos un ente superior a ninguno, usamos a otra forma de vida, consumidos por dentro y dejándole humo, inmortales, saturados de bienes, colmados de placeres, sin temor al mañana, acabamos comiendo sin hambre, durmiendo sin sueño, follando sin ganas. Fijaros, es que os acaba de contar en los coros otra historia. Es como lo mismo que ha contado antes de forma material, pero ahora de forma más abstracta. Lo que ocurre en el interior de las personas. O sea, aprendes cosas como la magia del fuego, en aquella época eso sería como magia, el poder de la alma, lo que son ya el espíritu, las cosas más espirituales, religiosas, empiezas a comprender el mundo y a darle forma. Y ya bueno, los egos, las enemistades, la lucha por recursos, la ambición que tiene cada persona, la obsesión por el consumo, aquí ya viene lo más actual. Unimos el poder de las mentes para conseguir algo más.
Como ya decía Newton, si he conseguido ver más lejos ha sido porque iba a hombros de gigantes. ¿Qué quiere decir? Que se ha basado en todo lo que había descubierto toda otra persona para sustentar su conocimiento y de ahí ir a avanzar. Siempre nos sustentamos en los demás para todo. Aquí no creas que has inventado todo tú solo. Al final te basas en otra cosa que ya inventó otra persona antes que tú. Y aquí ya habla un poco de Dios. Creamos un ente superior a ninguno. Ahí yo creo que habla de los dioses ya monoteístas. Porque aquí ya era un poco más tribal, del espíritu del fuego, de la alma, de la naturaleza. Y aquí ya creo que está un poco en la fase de los dioses monoteístas más actuales. Usamos otras formas de vida. Claro, usamos un poco egoístamente otras formas de vida en beneficio propio. Y acabamos con lo del consumismo de antes, consumidos por dentro a su vez por no apreciar las cosas y dejándole humo. Inmortales, porque, bueno, supongo que se refiere con las medicinas y demás. Por cierto, lo de la medicina es un problema bastante grave, porque antiguamente con la selección natural, si tu ADN estaba defectuoso, te morías y ese ADN no lo pasaba. Pero tenemos un problema muy grave con la medicina desde hace unos siglos, porque gente que debería morir no muere y acaba pasando ese ADN defectuoso. Entonces estamos cada vez degenerando nuestro código genético y va a peor. Gracias a la medicina no morimos, pero cada vez salen algunos problemas, como que son genéticos, y es por culpa de eso. Porque en una situación normal ese código genético no sobreviviría, pero gracias a las medicinas y a conocer la naturaleza hacemos que sobreviva. Nos estamos saltando un poco por encima la selección natural. Y bueno, ya acaba un poco con la guinda del pastel, que después de todo esto acabamos comiendo sin hambre, durmiendo sin sueño y follando sin ganas. Es lo mismo, dejamos de apreciar lo que de verdad nos da bienestar y nos hace feliz, lo que son las cosas esenciales, y acabas pues saturado de todo, comiendo sin hambre, porque es como lo que he comentado al principio, tienes comida y ya es como el ritual de comer, no le das la importancia real que tiene comer, cuando antiguamente era cuestión de vida o muerte, conseguir comida para ese día, y era en lo que se basaba la vida, en buscar comida. Ahora simplemente comemos y sin hambre, sin darle importancia, durmiendo sin sueño, porque estamos saturados ya de todo, follando sin ganas, que al final cuando no aprecias las cosas, las haces por hacer, las saturas, incluso las cosas buenas acaban perdiendo su gracia, ¿sabes? Y así fuimos avanzando poco a poco, aunque algunos locos creen que todo fue espontáneo. Cuando entendí la evolución, dejé de ser tan revolucionario y vi el poder que hay en la acumulación de pequeños cambios. Al final las naciones también son seres, es normal que evolucionen tratando de ser más fuertes, pero en la naturaleza no existen superpoderes, las grandes mutaciones siempre suponen la muerte. Vale, aquí habla un poco de eso, de la historia humana, que todo ha ido evolucionándose, basándose en pequeños pasos, pequeños, una cosa se basa en otra, y va evolucionando, no es de un día para otro, no es que, no sé, que esto es así porque alguien quiso de golpe, no, seguro que tiene mucho trasfondo detrás, que lo explica. Por eso dice que algunos locos se creen que todo fue espontáneo, que todo fue sencillo, que sin más. Y pone que cuando aprendió de la evolución, dejó de ser tan revolucionario, y vi el poder que hay en la acumulación de pequeños cambios. Claro. Es que al final es lo que he comentado. Todo se autorregula al final. Incluso las posturas políticas y cosas así, al final es un juego de tronos, más que un juego de optimizar y mejorar la sociedad. Así que al final un movimiento genera el movimiento contrario, y como todo. Fascista, antifascista, progresismo, conservadurismo. Si os fijáis, al final todo se regula, todo se nivela, y eso es lo más natural del mundo. Y yo creo que eso es a lo que se refiere aquí. Que te das cuenta de que al final no hay cosa más natural que cuando estudias la evolución y ves cómo evoluciona todo, de que ocurra así. Y esto de que he comentado al principio, de que se nota la evolución de Ocelot a lo largo de todo su trabajo, precisamente en cosas como estas te das cuenta. Cuando habla que ya no es tan revolucionario, en Singularity se nota mucho que es mucho más revolucionario,
que en estos últimos trabajos. Y ya habla un poco que la acumulación de pequeños cambios es lo que hace realmente los cambios grandes. O sea, que el poder está realmente en los pequeños gestos. No se pueden hacer cosas grandes de un día para otro. Es imposible. Al final siempre es pequeñas piedras. Y eso, las naciones son pequeños seres. Por eso antes ha hecho el símil de mi piel es una muralla, mis venas son caminos. Porque ha hecho una especie de metáfora comparando a cómo funcionan las sociedades y las naciones con los seres. Y si funcionan parecido a los seres, también es aplicable a la evolución. ¿No ves? Y aquí lo dice. Es normal que evolución, tratando de ser más fuertes, pero en la naturaleza no existen superpoderes y las grandes mutaciones es lo que he dicho antes. Las cosas son a pequeños pasos. No puedes de un día para otro crear grandes cosas, porque al final eso se cae por su propio peso. No puedes tener superpoderes de golpe, porque la naturaleza, los grandes cambios, las grandes mutaciones se autorreparan. Hay pequeñas mutaciones constantemente en los cuerpos humanos, por ejemplo, y se autorreparan. Hasta que llega un punto en que hay un cambio tan grande que el cuerpo no puede llegar a repararlo y acaban muriendo. Y así fuimos, dejando el terreno baldío, inundando las costas, secando los ríos, volviéndonos fríos como los gases que se expanden llenando todo el vacío, solo para no chocarse. Pero si un mundo ya no da más, sus seres sedentarios se acaban volviendo nómadas, pero interplanetarios, de las cazas de minutos, de animales diminutos, a las cazas de planetas en bruto que duran años. Vale, ahora hace una crítica precisamente a la explotación desmedida de recursos del ser humano. O sea, que dejando los terrenos baldíos, que no valen para nada, contaminados, inundando las costas, secando los ríos, que ya ves tú lo ridículo que suena eso, volviéndonos fríos sin sentir realmente el daño que estamos haciendo, y haciendo un poco un símil con los gases. Que el único fin de los gases, entre comillas, por su propio funcionamiento de las leyes físicas que los rigen, pues es expandirse hasta ocupar todo el espacio. Y según la presión, pues tiene un volumen u otro en ese espacio y bueno, a grandes rasgos eso es lo que hacen los gases. Pero ellos no piensan por qué se expanden, simplemente lo hacen, porque son las leyes naturales que siguen. Pues al final hace un símil con el ser humano, que acaba cogiendo recursos, expandiéndose, quemando el Amazonas, tal y cual, y realmente no hay un motivo real detrás, más que el consumismo, que no es tan necesario. Pues más o menos hace esa comparación, que no hay un sentido detrás de eso. Y luego dicen, cuando ya nos hayamos expandido y hayamos arrasado con todos los recursos del planeta, ya que estábamos sedentarios, que eso también es otro problema de hoy día, que somos muy sedentarios, pues paradójicamente nos volveríamos nómadas, porque tendríamos que ser ya interplanetarios, irnos a los recursos de otros planetas, que realmente eso es el futuro. Yo creo que los más millonarios futuros van a ser los primeros que hagan minería espacial, porque es que realmente hay materiales por ahí flotando en el espacio que, como lo traigáramos a la Tierra, se te explota la cabeza. Y yo creo que por eso los grandes ricos invierten mucho ahora en ingeniería espacial y tienen sus propias empresas aeronáuticas, como Elon Musk o Jeff Bezos, gente así muy rica que sabe que eso es el futuro. Sin presunción ni dudas en su beneficio, retuvimos la lección en vez de someterla a juicio, como caer con la piedra y memorizar su posición, sin ver que al contacto con tu pierna ya cambió de sitio. Reprimiendo la sexualidad engendramos perversión, reprimiendo la violencia engendramos sadismo. Solo tapamos la salida de un hoyo a presión, porque creíamos que la llama y el humo eran lo mismo. Aquí habla un poco del autoengaño que hacemos a veces, de echar la culpa a los demás y quedarnos con la conciencia tranquila, en el sentido de que sin ninguna presunción ni duda de que lo que estamos haciendo está bien, simplemente la aceptamos sin someterla a juicio, ¿no ves? Retuvimos la lección en vez de someterla a juicio. O sea, en vez de ser escépticos, irracionales, simplemente aceptamos las cosas. Y eso es un problema también muy grave que hay en esta sociedad, que nos fiamos de muchas cosas que la verdad deberíamos poner en duda. Hay mucho ruido en toda la información que nos llega. Y hace un poco, ahora,
una comparación de la pérdida de tiempo, que es un poco de calcular dónde va a caer la piedra y memorizar su posición y demás, cuando en realidad el movimiento de una piedra podría ser un movimiento bastante caótico. O sea, si tú intentas calcular eso, te sale una exponencial, y las exponenciales al final son súper complejas, porque no puedes predecir bien lo que va a ocurrir ahí. Hay demasiadas variables y es muy complicado. Dice eso, que a ver el contacto con tu piedra ya cambió de sitio. O sea, cualquier mínimo perturbación va a cambiarle la posición. Y eso, ahora comienza a evaluar un poco las paradojas y las contradicciones que tenemos a veces, de queriendo llegar a los extremos, y que ver que los puntos medios al final es casi lo mejor. Que cuando tú reprimes algo, al final el deseo de ese algo puede aumentar, y eso puede generar problemas. Reprimiendo la violencia engendramos sadismo. Claro, tú prohíbes la violencia, al final, pues yo qué sé, me imagino en una sociedad en la que esté prohibida la violencia, pues eso, que un poco es un movimiento, como ya he comentado antes, genera el opuesto, y eso es lo más natural que hay. Solo tapamos la salida de una olla a presión porque creíamos que la llama y el humo eran lo mismo. Claro, es que ocultamos un poco nuestros problemas y miramos para otro lado. Hay fuego, pues lo tapo y me olvido. Lo que no cae es que el fuego y el humo que está creando no son lo mismo, porque el humo va a generar una presión en la olla que cuando la cierre puede reventar. O sea, todo eso que está ahí conteniéndolo puede reventar por otro lado. Cuando algo o alguien se pierde, reverberan en la memoria todos los recuerdos, se solapan todos los tiempos y espacios, y confluyen todos los puntos en los que ese algo o alguien estuvo contigo. Algunas estrellas mueren así. Van consumiéndose lentamente, pero justo en el instante de su muerte, liberan de repente toda la energía que les quedaba, y entonces se produce una explosión de tal magnitud que se puede observar en toda la galaxia, aunque sea como un parpadeo tardío, tras el cual ese punto lejano desaparece para siempre. Buah, es que es un temazo, en serio. Como veis, es que todo está perfectamente hilado. Como al final de la canción ha vuelto otra vez al principio y alrededor del mismo concepto, usando los mismos términos. Buah, es que está bastante bien, ¿eh? Por ejemplo, cuando algo o alguien se pierde, rememora en la memoria todos los recuerdos, se solapan todos los tiempos y espacios y confluyen todos los puntos en los que ese algo o alguien estuvo contigo. Cuando no estás valorando algo y lo pierdes, es cuando realmente te das cuenta del valor que tenía y empiezas a echarlo de menos. Algunas estrellas mueren así, van consumiéndose lentamente, pero justo en un instante de su muerte liberan de repente toda la energía que les quedaba. Esto es justo lo que he explicado al principio. Cuando se consume todo el combustible del núcleo hasta un punto en el que la energía que se crea en el núcleo no puede aguantar toda la atracción gravitatoria de los gases que tiene alrededor, colapsa y libera toda la energía que le quedaba. Entonces se produce una explosión de tal magnitud que se puede observar en toda la galaxia. Es una de las cosas más luminosas que puede haber. Aunque sea como un parpadeo tardío tras el cual ese punto lejano desaparece para siempre. Claro, esta es otra cosa. Tú cuando en la Tierra sales a la calle y miras las estrellas, muchas de esas estrellas ya no existen. Simplemente es la luz que queda, que no está llegando de ellas, pero a lo mejor explotaron hace siglos, o pueden ser galaxias que explotaron hace siglos. ¿Qué es lo que ocurre? Que está tan sumamente lejos que la luz no está llegando ahora, desde cuando partió de la estrella a cuando explotó. Pero en este mismo instante ya no existe, aunque la estamos viendo. Pues hace un poco la metáfora con eso, que cuando perdemos algo, al final nos queda en su recuerdo esa marca como la luz de la estrella, que ya no existe, pero está ahí. Y acabas valorándola. Pues bien, a grandes rasgos, si veis el juego de palabras usando conceptos alrededor del fuego, de los conceptos humanos, de la evolución, de cómo son las personas, la naturaleza, cómo ha ido evolucionando desde las cavernas, el origen del universo, siempre ha mantenido esos conceptos en toda la canción.
Y la verdad es que es genial, es genial. Es simplemente un genio. De ahí que diga que es genial. Y bueno, solo decir que comenta en la canción original, que está en su canal, que la imagen de la piedra esta está inspirada en la portada del libro Nuestra especie de Marvin Harris, que si lo veis, pues realmente es parecida, sí, es la misma piedra. Yo me imagino que al leer este libro le inspiró a crear esta canción. Por cierto, dice que es muy recomendable, así que tomad nota. Y bueno, poco más que decir, la verdad. Grabado y mezclado por Emilio Jiménez Vico, y bueno, los coros están hechos por Marta López, que curiosamente Marta es mi vecina de toda la vida. Bueno, yo creo que ya podéis ver realmente por qué canciones así no salen en la radio, entre comillas, porque hay tanto y tanto detrás de cada frase que realmente esto es más para escuchar, no para oír, sino para escuchar. Poner atención en lo que está diciendo, pensar las frases, y realmente yo todo esto que he explicado, seguro que hay mucho más trasfondo que yo no me he dado cuenta y que él quería transmitir. Y que quizá otro día lo leo y me doy cuenta de otro significado más, o una relación de palabras que ha hecho entre un renglón y otro, o cosas así. Y la verdad es que eso es alucinante, la verdad. Ya digo, para mí toda la obra de Ocelot me es muy importante porque marcó un antes y un después en mi vida. La verdad es que yo desde pequeñito siempre me ha gustado mucho el rap. O sea, ya por el 2002, 2003 más o menos, llegó mi hermano un día con unas maquetas de unos de su clase que habían sacado un disco de rap, y eran los Genios de la Cachimba junto a los de Poesía Sublime, que eran de aquí, de Granada, de mi ciudad. Y la verdad es que me flipó. Desde entonces yo creo que tuve una especie de obsesión, porque yo siempre he sido muy curioso realmente, y he tenido un poco una obsesión por buscar grupos y grupos y grupos y comérmelos literalmente. Y bueno, a partir de ahí yo me dediqué una época en la que me metí un poquillo en el mundillo este del rap de mi ciudad, en el que yo me encargaba del diseño gráfico de muchas de las maquetas y de los carteles de los conciertos y cosas así, y así pues conocí muchos grupos que hubo aquí en mi ciudad. Uno de ellos fue Ocelot. Allá por el 2007 escuché una de sus primeras canciones, que era la de Maestro de Ceremonia, y la verdad es que ya se podía intuir que iba a ser bastante grande lo que iba a hacer. Y conforme fueron sacando temas, yo ya digo que marcó un antes y un después, porque realmente ya digo que yo siempre he sido muy introspectivo, muy de reflexionar, me ha gustado mucho darle vueltas a las cosas, me gusta mucho la física, la filosofía, me gusta la música, el arte, el rap. El rap es, ya digo, es una música muy introspectiva, muy de reflexión. Al final sueltas lo que sientes, lo que llevas dentro, da igual lo que sea, y eso es lo que cuenta. Entonces, al final, a mí me gusta todos tipos de música. Yo soy muy polivalente para ese sentido, pero música que me haga sentir algo. Y realmente, escuchando los temas de Ocelot, es que te pones unos cascos, te tiras en la cama, y es que se te ponen los pelos de punta y hasta se te saltan las lágrimas, literalmente. Y bueno, ya digo, yo llevo escuchándolo desde el 2007, que empezó a sacar temas. Y bueno, la verdad es que era increíble porque yo me ponía a estudiar mis cosas de historia, de física, de filosofía, y empezaba a darle vuelta a las cosas y sacaba unas conclusiones, y justo después parece que Ocelot me había leído la mente y sacaba un tema expresando con las palabras exactas y de una forma súper armónica, con frases hechas, con dobles sentidos, con metáforas, explicando justo lo que yo tenía en mi cabeza, que eso la verdad es que me llegó mucho y me influyó bastante en mi vida, realmente. Si vosotros habéis visto alguna otra lectura diferente en alguna cosa, en alguna parte de la canción, ya me iréis poniendo por comentarios y nada. Así que bueno, voy a seguir analizando todas las demás canciones, igual que esta,
hasta que acabe con toda su obra. Y bueno, no puedo hacer mucho más. La verdad es que es un pequeño homenaje para este grande. Y nada, que allá donde esté, espero que esté en un sitio mejor. Ya digo que este mundo se le quedaba pequeño en muchos sentidos. Y siempre nos quedará su música, ¿sabes? Realmente pienso que pocas personas podían hacer y transmitir lo que hacía él. Y que nada, esté donde esté, le mando un fuerte abrazo y nada, nos veremos en unos días con la siguiente canción.